Quiero compartir algo que es muy caro a mi alma y me ha costado, creo, años entenderlo, pero ha venido como un maná fresco. Amén. Y vamos a mirar algo que seguramente también le va a ayudar a usted como me ayuda a mí y nos va a permitir introducirnos en otra posición en Dios, nos va a permitir vivir la vida quizás de una manera diferente si entendemos el espíritu del mensaje. Amén. Yo quiero hablar del sentimiento de Jesús, el sentimiento de Jesús y el conflicto de Pablo. Quiero hablar del conflicto de Pablo y el sentimiento de Jesús. Los dos están hermanados, es un feedback, es una retroalimentación entre ambos, el sentimiento de Jesús y el conflicto de Pablo. Y estoy usando palabras que a los lectores de la Biblia, seguramente más o menos usted está orientado hacia dónde vamos. Así que vamos a abrir en Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer, mejor podríamos leer un poquito antes, vamos a leer en Filipenses capítulo 1, perdone, y vamos a leer del verso 27 del capítulo 1. La verdad que me hubiera gustado leer en otra versión, no en la Reina Valera que yo tengo, pero vamos a leer. 1.27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El original dice, griego dice, en un espíritu, en el mismo espíritu, combatiendo, subraye combatiendo. La palabra conflicto es combate, agón, se llama agón. La palabra conflicto es guerra, la palabra conflicto es lucha. Entonces lo que está diciendo, combatiendo o guerreando, peleando, luchando, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. La palabra oponen es Satanás, anti-Satanás, no es diablo, es anti-diablo. Antidiablo es el griego, lo que se opone. Justamente la palabra diablo es el adversario, significa es el opositor. En nada estáis intimidados por los que os oponen. Está hablando de hermanos que no están unánimes, de esto está hablando. Dice, y no intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, la oposición. Más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque quiero que entienda bien esto que voy a leer, a partir de acá, es lo que yo quiero comentar. Porque a vosotros, recuerde que vosotros son los gentiles, los que no son, mejor dicho, los no judíos, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Me está escuchando? No solamente que creáis en Él, sino que asimismo, sino también que padezcáis por Él. Diga, el conflicto de Pablo
era que no entendía esto. Pablo no entiende cómo, si yo tengo que creer en Jesús, tengo que padecer por Jesús. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, que eso es grande, sino que también padezcáis en Él. Si yo le pregunto si alguno quiere padecer por Cristo, usted seguramente va a decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, padecer no quiero, no. Es lo que Pablo se chocaba con la teología que él estaba entendiendo, y sigue diciendo, teniendo el mismo conflicto, ahí está el conflicto de Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, el conflicto que yo, Pablo, tenía, y ahora, hoy presente, está hablando, Pablo está escribiendo de la prisión, está Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, son las cartas de la prisión. Él está preso, es un presidiario. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, así que ellos ya conocían ese concepto que Pablo casi que no aceptaba, esto de creer en Cristo y tener que padecer al mismo tiempo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís, porque no lo ven a él en la cárcel, ahora oís que hay en mí. Entonces, vamos a ver cuál es el conflicto de Pablo y vamos a entender cuál es el sentimiento de Jesús, porque habéis padecer por él. Amén. Ahora empieza el tema, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es decir, como conclusión de lo que estoy presentando, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si tengo que padecer, tengo que sufrir, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, o Espíritu con mayúscula, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, mire las palabras que Pablo está usando de consuelo, de estímulo, de ánimo. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Recuerde lo que hemos leído desde el verso 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que estemos firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes en el Evangelio. Antes hablaba de eso, ahora lo rectifica. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La pregunta es, ¿cuál es esa misma cosa? ¿Cuál es ese mismo amor al cual él hace referencia que todos tenemos que tener como línea, como sentido, como dirección, como meta? Diga, el sentimiento de Cristo. Vamos a mirar. Sintiendo la misma cosa, verso 3. Nada hagáis por contienda. Si usted ve versiones más fidedignas en la traducción, con palabras más adecuadas, es mucho más claro, porque dicen, nada hagáis por competencia. Algunos predican por competencia, sirven a Dios por competencia, cantan por competencia, danzan por competencia. ¿Quieren ser mejor que? ¿Quieren superar a? Es decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por querer mostrarse, por querer cantar para que escuchen qué lindo que canto, qué bueno que danzo, qué bien que predico, qué bien que sirvo. Dos cosas que Pablo dice.
No lo hagan para competir, para contender, y lo mismo para predicar. Y no lo hagan para vanagloria, para mostrarse. Antes bien, con humildad. ¿Cómo hace el humilde? El humilde se esconde, no aparece, trata de que no lo vean, de que no sepan su nombre. Antes bien con humildad. Ahora escuche esto es la clave. Este es el sentimiento de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús siente? ¿Cuál es el sentimiento de Cristo, el sentir de Cristo? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, a sí mismos. Escuche, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lástima que la traducción no es tan fidedigna, aunque nos da un entendimiento, pero le vamos a llegar al entendimiento cabal, tranquilo. Lo que está diciendo Jesús es que sirvamos sencillamente, humildemente, no para mostrarnos, ni para competir con nadie, ni querer ser mejor que esta iglesia, ni mejor que aquel. Dice, ¿por qué? Porque debemos de estimar, a lo mejor nosotros predicamos mejor, a lo mejor cantamos mejor, pero lo que él está diciendo, consideren al otro como superior a sí mismo. Lo que está diciendo Jesús, hay vida más allá de tu yo. Más allá de ti, hay vida. Le digo una cosa más. Dios está más allá afuera que acá adentro. Miren lo que estoy diciendo, parece, ¿cómo? Si esta es la casa de oración. Ninguna pared, ninguna institución, ninguna casa de oración puede contener a todo lo que es Dios. Es más, Dios está en lugares en este mismo momento usando gente que usted jamás usaría ni iría. Y estoy pensando en religiones, estoy pensando en lugares que usted no aceptaría que Dios puede estar. Y puede estar usando quizás a una persona que es atea. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Escucha ahora, porque este es un hebraísmo. El hebraísmo es mirad. Dice, no, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Usted no haga las cosas para favorecerse usted. Sí, me acuerdo cuando estaba en el liceo, nosotros comíamos por mesa 12. 5, 1 y 1. Entonces si comíamos fideos, traía un perol de fideos. Y aunque parezca mentira, el militar le enseña ética. Entonces, algunos apenas están esperando, siempre toca la cabecera, una cabecera empieza, el mozo trae y es el primero que sirve. Y algunos están que primero ellos en vez de pensar en el otro, y eso se rompe, porque eso no es de equipo, eso no es de pelotón, de equipo, se tiene que romper ese egoísmo. Pero hay gente que es así, primero yo, usted va a ver que hay pares que se sirven todo ahí, tiene que pensar en el otro. Tiene que pensar en los demás. Va a decir, hay vida más allá del yo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Es decir, antes de hacer algo, piense si otro lo puede tener. Piense que lo que usted va a tener, los demás lo tienen. Si no, lo comparte o lo sé. Pero yo quiero que, ya vamos a mirar bien por la palabra de Dios, porque nos tiene que hablar la Biblia. Cuando la Biblia nos habla, cuando Dios nos habla, se acabaron los argumentos. Pero estoy entrando en el tema.
Entonces, el sentimiento de Jesús, ¿cuál es? Que Jesús, escuche, Jesús, Él no puede hablar lo que no es. Para Jesús, todos los demás son superiores a Él. Él es el Señor, pero son superiores a Él. Y no solamente que, y Él no se enfoca en Él mismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si yo tengo, los demás cada uno, ¿cómo es que dice el mundo? Cada uno muerde con los dientes que tiene, come con los demás que se no sé, los demás arreglense, yo ya tengo, los demás arreglen. Eso no es el Espíritu de Cristo. Si Jesús está pensando siempre en el otro, amén, no en Él. Ahora dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo... Haya pues en vosotros este sentimiento, sentir. Haya pues en vosotros creyentes no judíos que conocen al Mesías, judíos que conocen al Mesías, que vivió la Torá, que vivió la ley de Dios, la palabra de Dios, que los profetas profetizaron. Dice, haya pues en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentimiento? Ahora dice, escucha acá está, de sentir que los demás son superiores a Él mismo. Él es Dios, era Dios. Y como Él tiene este sentimiento, Él no estima porque los demás no eran Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él no dijo, yo soy Dios, me tiene que servir todo, me tiene que adorar todo. Se vació, la palabra icanó, despojó, dice, pero la palabra icanó en griego es se vació. Perdón, no es icanó, es kenosis, gracias. Es kenosis. Se vació, escuche, se vació de Dios. ¿Por qué? Porque si Él es Dios, no puede estimar a los demás como a nosotros, como Él. ¿Me explico? Dice, entonces Él está dando, ese es su sentir, ese es el sentimiento. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, se vació a sí mismo. ¿Por qué? Porque consideraba a los demás como superiores a Él y Él quería que los demás estén bien a partir de Él. Puso la lupa no en Él, sino en los demás. Los demás tenían necesidad de ¿qué? Necesidad de Dios. Pero Él era Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se vació de forma de Dios. Y escucha lo que dice, sigo leyendo. Verso 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa sino que se despojó a sí mismo tomando forma, esto está bien traducido, diga forma de siervo. Usted dice forma de hombre, no, tomó forma de siervo, tomó forma de doulos. La palabra doulos para nosotros no es siervo, es esclavo. De Dios, que creó todas las cosas, que era dueño de todo, a un hombre que perdió su voluntad, un hombre que no tiene nada de él mismo, todo es de otro, porque ese es un esclavo. El esclavo no puede decir, quiero ir a tomar agua, tiene que pedir permiso si le dejan ir a tomar agua. No puede decir, quiero ir a la esquina, no puede ir a la esquina, porque él perdió su voluntad. Su amo hace de él lo que él quiere. Él no puede decir, hasta acá ya no trabajo, no, tiene que seguir trabajando. Entonces, escuche, se despoja de Dios y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, pero ¿qué tipo de hombre? No, a ver, se hubiera despojado de ser Dios y se hubiera hecho un rey, pero no dice que se hizo rey, dice que se hizo esclavo. ¿Por qué? Porque es su sentimiento, es su sentir, es lo que Él
es lo que el sentimiento de él estima a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no miró por lo de él, sino por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Sigo leyendo y ya vuelvo a la expresión siervo. Estando en la condición de hombre esclavo, ya es esclavo, ya está en el inferior, se vuelve a humillar. ¿En qué? En la forma de morir. Hoy día acostábamos en la mesa, mi esposa hacía un comentario de la muerte del ex gobernador de la Sota, y yo la escuchaba, ella decía, bueno, hay otras personas que mueren, pero esto que ha pasado es muy, muy fuerte, muy choqueante, porque otros mueren porque ya hablamos de otros presidentes que ya venían enfermos y bueno, se murió ya. Pero un hombre que está sano, un hombre que está para competir por la presidencia en las próximas, que está haciendo todo una estructura de poder, está para promocionarse, que tiene una empresa de vestimenta que está en marcha, que hay gente que está contratada en diferentes lugares, y que tenga una muerte así no está enfermo, no está con proyectos, un hombre que se siente fuerte, que se siente que puede morir. Entonces mi esposa hacía alusión, eso es muy fuerte para el sentimiento de la gente, porque es bueno, si está enfermo, si ya es viejo, qué sé yo, bueno, se fue mejor que se haya muerto, pero no es este el caso. Jesús se humilló a la forma de morir. Él no murió de un síncope, no murió de un accidente. Él murió de la muerte más vil, la muerte más dolorosa, más cruenta. Él fue crucificado. No solamente el hecho de la cruz como hecho físico, sino todo el proceso que implica la crucifixión de un hombre. Es decir, primero, el juicio, los romanos ejercían derecho, entonces lo sometieron a juicio, porque recuerden que él es judío, no es romano, entonces la ley romana pide que la persona esa que está bajo el imperio sea juzgada para que, se los da a los judíos para que lo juzguen, y los judíos un poco se lavan las manos que lo juzgue él, y Pilato lo juzga según la ley romana y dice, yo no encuentro nada. Este hombre no ha hecho absolutamente nada, porque lo acusan de que él es un revolucionario, porque ¿cuál es el problema de Roma? Que se levante algún revolucionario contra Roma, y el mensaje de Jesús era revolucionario. Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a establecer una forma de gobierno. Jesús no vino a hacer un culto para que dancen y canten, no, Él vino a preparar gente para la guerra. El reino de los cielos se hace. ¿Sabe lo que es al imperio más poderoso que le diga que el reino de los cielos ha llegado al imperio? ¿Para qué llegó al imperio? Para destruir a Roma. El mensaje de Jesús es muy fuerte. Entonces, como pensaba que él lo examina y dice, no, ¿qué va a ser un revolucionario este hombre? Primero que no tiene armas, no tiene gente armada, no anda gente quemando goma ni poniendo frases escandalosas y violentas. Todos hablan de paz, amor y prosperidad. Entonces, pero escuche, los judíos preparan testigos falsos para acusarle, pagan, increíble, hacen un juicio todo pactado y él es juzgado. ¿Sabe cuando usted es inocente? Acuérdese de José y la esposa de Potifar. José ni la tocó y lo juzgaron y justamente por algo que usted no ha hecho. ¿Cómo se siente esa persona que va a la cárcel o se va a poner una sentencia de algo que pero lejos está de lo que lo acusan? Es decir, una muerte injusta, un juicio injusto. Por un lado todo ese proceso. Recuerde que él tiene familia, tiene la madre, las hermanas, los hermanos, todo un problema de la familia. Jesús es hombre. Y luego de eso, lo que trae como consecuencia
Dice que del árbol caído todo el mundo hace leñas. Es decir, que usted es denigrado por la sociedad, por la prensa, por todo. Los amigos se empiezan a distanciar. Si usted se fija, los apóstoles se desaparecieron. Dice que desaparecieron. Los apóstoles se sentían un poco desilusionados y un poco engañados. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que era el Mesías. No es la primera vez que en Israel alguien dice que es el Mesías. Mire, antes de Cristo hay como 160, pero hay algunos que tenían incluso ingredientes o características que podían ser el Mesías. Ese egipcio que llevaba a la gente al desierto, en el desierto hacía milagros sobrenaturales. Hubo, en la historia de Israel, si usted lee, hubo un líder macabeo, Bar Kiova, y ese hombre era un hombre de Dios, temeroso de Dios, un hombre santo, pero él se levantó en armas contra Roma. Si usted ha hecho la película, incluso todo, en la ciudad de Petra, que se pertrechan y no lo podían vencer, la legión romana no podía contra un grupito de 300, 250 judíos, no podían, y pasaba el tiempo y eso se difundía por otras naciones, por otros ejércitos que no podían contra un puñadito de judíos, porque Bar Kiova era un hombre incluso que operaba milagros. El rabí Akiva lo designó, lo reconoció como el Mesías. ¿Pero qué pasó? Murió y no resucitó. Entonces el Mesías de Bar Akiva no era el Mesías. Y otros más aparecieron. Y ahora Jesús aparece y él dice que va a morir. Entonces los apóstoles, entonces no es el Mesías. Es otro Bar Kiova, es otro egipcio que llevó a la gente al desierto. Ahora, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 8. Si usted mira, en el reino de los cielos hay códigos, hay principios. Un principio en el reino de los cielos que es eterno para todas las generaciones, para todas las naciones, para todos los hombres, para todos los tiempos. No necesita modernizarse, es clásico en sus raíces y eterno. De hecho, que si es clásico es para siempre. La moda no es clásica, por eso desaparece. Lo clásico es antimoda. Ahora, si usted mira, el reino de los cielos dice que todo negocio, toda cosa importante tiene que tener 2 o 3 testigos. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Y siempre que Dios obra o dice algo, si por ejemplo Dios te trae una palabra profética, usted no corra, espere los testigos. Porque si la palabra es de Dios, los 3 testigos aparecen, y si no es de Dios, siga tomando mate bajo el ombú y tocando la guitarra, porque no van a aparecer ningún testigo. Pero cuando es de Dios, tac, 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 3 testigos. Usted tiene la confirmación. Una de las maneras de saber cuándo Dios le habló es los 3 testigos. Ahora, este sentimiento de Jesús, de considerar a los demás como superiores a Él mismo, y no velar, no poner su mira en Él, sino en los demás, si es verdad, tiene que tener 3 testigos en su vida. Tiene que haber 3 cosas fuertes que se compruebe que Él no está diciendo simplemente una buena palabra o sino que eso es Él. Entonces, si usted mira, hay 3 humillaciones. 3. Se humilló como Dios, se humilló como hombre haciéndose esclavo, segunda, y se humilló en la muerte, 3.
Y el segundo principio importante en el reino de Dios es eso está en Dios, es válido para ángeles, para demonios, para todo. Y para todas las eternidades. El que se humillare será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. El problema del que se ensalza es que su caída está presta. Alábete el extraño y no tu propia boca, lo que se llama autobombo. Tenga cuidado cuando usted escucha testimonios del autobombo, y yo hice, mire que nosotros compramos, nosotros decimos, y quiere decir, yo. Primero tiene que decir, Dios es el asunto que corre, ¿no? Ahora, siempre la persona que dice que antes de la caída es la exaltación, la soberbia. Usted va a encontrar un soberbio, usted dice, este tiene un pozo atrás y no sabe. En cualquier momento se derrumba. Y así pasa. Miren la historia, pero presente, pasado y futuro, siempre pasa. Ahora, quiero abrir un poco más el paquete para que entendamos las raíces del sentimiento de Jesús. ¿Cómo se formó esto en él? La verdad que yo tenía que haber empezado como lo recibí. Tenía que haber empezado con Mateo 26:1. Tenía que haber empezado leyendo el verso 1 de Mateo, porque de ahí empezó toda la cosa esta. Dice Mateo 26:1, 1 y 2, perdón, 1 y 2. Dice, cuando hubo acabado Jesús, no sé si usted toma notas en su Biblia o subraya las cosas importantes, esto que estoy leyendo es importante. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, escuche, eso es importante. Cuando hubo acabado Jesús todas, es decir, Jesús está dando un paquete, un ciclo de palabras que las comenzó en una A y llegó a la Z. Y acá llegó al ciclo final. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Por qué digo que esta expresión es importante? No solamente es importante por este concepto que acabo de expresar, sino que a la manera de los profetas hebreos, y Jesús es un profeta hebreo, entre paréntesis, él expone con separadores, expone con verdades cíclicas separadores. Pablo también, como rabino hebreo, hace lo mismo. Nosotros hemos mirado cartas, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, él usa separadores. Cuando habla de la bendición de Dios y muestra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usa para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 6, para alabanza de su gloria. El verso 11 de Efesios 1, para alabanza de la gloria. Y en el 14, es decir, son separadores que muestran que cada sección tiene un ciclo de verdades y que corresponde a algo específico, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu, en Efesios. Cuando usted mira el Evangelio de Mateo, encuentra esta palabra, esto, cuando hubo acabado todas estas palabras. La primera vez, lo voy a decir rapidito, la primera vez que aparece este separador es en
Mateo capítulo 7, 28. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, escuche, del capítulo 1 de Mateo a este capítulo 7 inclusive, es un ciclo de palabras, de un ciclo de mensajes completo que empezó de la A hasta la Z. Ahora, a partir del capítulo 8, del 8.1 hasta el 11.1, es otro ciclo, porque en el 11.1, cuando usted mira, dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones o palabras, es otro ciclo. Luego, usted mira en el capítulo 13, verso 53, ya va a apreciar por qué estoy diciendo esto, porque todo tiene una razón de ser. Dice en el 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, luego encontramos en el 19.1 de Mateo, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. Y por último, el texto que yo estoy mencionando, cuando hubo acabado Jesús estas parábolas, quiere decir que del capítulo 26 al 28 inclusive, está el último ciclo de las conferencias de las palabras de Jesús. Usted tiene que entender esto para comprender lo que estoy hablando, porque acá estamos frente a dos judíos, dos rabinos. Rabí Jesús, rabino, el maestro, el rabí, y Rabí Pablo. Dos judíos que viven la Torá, que conocen la Torá, que conocen la cultura hebrea, que conocen el vocabulario hebreo, que conocen los principios de Dios, cosa que otras naciones no los conocemos, incluso nosotros. Entonces ellos están moviéndose como peces en las aguas que ellos conocen, y para que nosotros los podamos entender a Jesús cuando Él habla de su sentimiento y Pablo cuando habla de su conflicto, tengo que bañarme en el baño de los judíos, si no, no lo entiendo. Y el Evangelio de Mateo, que es donde empieza esto, leo Mateo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Escuche lo que le dice. Y el Hijo del Hombre, escuche, Mateo no dice acá Hijo de Dios, aunque la palabra por excelencia de Mateo es Hijo de Dios. Todas las veces que Mateo se refiere a Jesús, se refiere como Hijo de Dios. Pero en esta ocasión, ¿te olvidaste, Mateo, que era Hijo de Dios? No, Mateo dice, y el Hijo del Hombre, lo que está hablando es que Jesús es 100% hombre. Un Dios no enfrentó la cruz. Él se vació de Dios, eso lo hemos leído en Filipenses. No le quedó nada de Dios. Cuando fue a la cruz fue 100% hombre. No sé si me entiende y entendemos lo que estamos leyendo. La primera humillación es que estando en forma de Dios no estimó, sino que se vació. Era 100% Dios, de Dios no quedó nada. Todo hombre. Y Mateo lo certifica. Quiero decir esto. Mateo se escribe, es el único evangelio que se escribe en hebreo, en idioma hebreo y arameo. Es el único. Los demás están escritos en griego. Mateo se escribe en arameo. Las fuentes que se aparecieron en Qumran en el año 47 han certificado y documentado muchas dudas que había en la teología, porque se han encontrado 980 libros
en la biblioteca de los esenios, y libros que se mencionan en la Biblia como el libro de Jacer, pero que no había documentación, se encontraron los libros completos. Se encontraron los 7 libros de Melquisedec. Se encontraron las copias más antiguas de Mateo en arameo y hebreo, se encontraron en Qumran. Y el Evangelio de Mateo nunca pensó en escribir para no judíos. Todo el Sermón del Monte, lo que llama la Gran Comisión, es para judíos. Ahora, él escribe a la manera de los escritores hebreos, usa separadores. Yo he mencionado los separadores, si usted tomó nota, yo por eso di texto para que tome nota. ¿Por qué? Porque usted encuentra que en los 28 capítulos, esto lo voy a poner en una pizarra, del 1 al 7 inclusive, es un ciclo. Obviamente que en ese ciclo hay una temática dominante. El otro ciclo está del 8 al 11, capítulo 11. Hay otra temática. Y usted va a ver, poniendo los separadores, que la primer parte, del capítulo 1 al 7 inclusive, el tema allí es muy variado, porque ahí está el Sermón del Monte. En el capítulo 5 empieza el Sermón del Monte hasta el 7. Mejor dicho, sí, las bienaventuranzas primero y después todo el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas no es todo el sermón. Habla acerca de Jesús y la ley, Jesús y el divorcio, Jesús y el asesinato, el crimen, Jesús, los diferentes temas. Y eso es como una preparación. De hecho, que las bienaventuranzas son consideradas como el preámbulo de lo que sería la constitución del reino, que es del capítulo 1 al 7. Luego Mateo usa los separadores y hay 5 ciclos, 5 espacios, que están separados habiendo terminado Jesús estas palabras, habiendo terminado estas instrucciones, habiendo terminado estas parábolas, habiendo terminado estas palabras, habiendo terminado esta parábola. ¿Y qué? Cuando usted mira eso, Mateo está presentando la vida de Jesús a la manera de la Torá. La Torá es enseñanza, exposición significa. La Torá, que se llama ley, pero la palabra Torá no es ley. La Torá significa enseñanza, mostrar. La Torá, que es considerada como la ley, está formada por 5 libros. 3 de ellos que los escribió en el monte Sinaí. Y el último, el Deuteronomio, no lo escribió en el monte Sinaí. Lo escribe 38 años después, casi 38 después, antes de entrar a la tierra, lo escribe en el monte de Moab. Esto lo hemos mirado. Cuando abre las aguas de Moab, sube o pozo, acuérdense. ¿Por qué? Porque en esos 38 años, Moisés mismo, en cuanto a lo que él escribió de la ley de los 4 primeros libros, él era muy indocto. Lo escribió, pero él no estaba muy empapado. Es más, nunca lo vivió en la práctica. Entonces, esos 38 años, Moisés junto con el pueblo van aprendiendo a manejar la ley. Y obviamente que en ese aprendizaje se ampliaron cosas, se experimentaron, hubo desviaciones. Entonces, ¿qué hace? Antes de entrar a la tierra, él se ve obligado a escribir una segunda ley. Deutero, segundo, nomos, ley. Por eso se llama Deuteronomio.
es la segunda ley. Entonces, en realidad, los libros de Moisés del Sinaí son 4, y con el Deuteronomio antes de entrar a la tierra. Es decir, que el Deuteronomio está certificando cosas que escribió, pero ahora está la experiencia, y en la experiencia él está diciendo cosas que en los otros libros no dice. Es decir, que el Deuteronomio es como una recopilación y una síntesis más purificada, más ya no hablando de teoría, sino de la práctica de lo que ellos vivieron, y corrigiendo y ampliando muchas cosas. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Ahora, Mateo presenta su evangelio en 6 ciclos. El primer ciclo, que es un proto-ley, que es del capítulo 1 al 8. Es decir, que del 8 al 11 correspondería al libro de Génesis. Y si usted ve del 8 al 11, en el libro de Mateo, así como el libro de Génesis habla de la creación de Dios, toda la creación, del 8 al 11 usted va a ver todo lo que el Mesías hizo, lo sobrenatural, todos los milagros, las obras del Mesías están allí. Luego del 11 al 13 sería el Éxodo. Es importante lo que estoy diciendo, porque el mismo espíritu de la Torá está en el Evangelio. Quiere decir que el verso que yo he leído, el verso 1 y 2 del capítulo 26, correspondería a las primeras palabras del Deuteronomio de Mateo. Es decir, a ver, ¿por qué Moisés escribe la segunda ley en Moab? Porque están a punto de entrar a la tierra prometida, y en los 38 años el pueblo faltó a la Torá un montón de veces. No guardaron la Torá. Claro que no es absolutamente extensible a todos, hubo excepciones. Fines, aquel sacerdote con celo de Dios, un hombre santo, hubo excepciones. El mismo Josué. Es decir, había una pequeña manada, un remanente fiel. Pero la mayoría del pueblo de Dios andaban jugando, como les decía ahí, danzando y jugando. Ahora, así como Moisés se ve obligado, porque van a entrar a la tierra, a lo que ellos era la esperanza de poseer la tierra prometida, la tierra que fluye, acá nos encontramos que Jesús nos está por introducir al reino de Dios, no a una tierra, al reino de los cielos. Entonces, lo que se habla del capítulo 26 al 28 tiene la impronta de rectificar, reparar, orientar lo que los primeros cristianos en los primeros capítulos no hicieron y fallaron también. Es decir, que lo que estamos mirando ahora es el preludio de un ciclo para una etapa del reino de Dios, una etapa divina. Digo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, escuche, está poniendo el separador, hasta acá llegamos, ahora empezamos algo nuevo. ¿Y a quién le dice? A los discípulos. No piense solo en los 12. Jesús tenía más discípulos. Recuerden que envía 70 después. 12 apartados que vivían con él, pero había discípulos. Dice, a sus discípulos, y escuchen lo que le dice. Sabéis, es decir, ellos ya tienen un conocimiento previo, porque Jesús se los dijo. Ahora Jesús le está hablando, le está diciendo, como un profeta, le está profetizando los días que vienen, los 2 o 3 días que vienen por delante. Le está diciendo, esto va a pasar en estos días. Dice, sabéis, ellos sabían, que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Escuchen, al hablar de Pascua, el judío sabe que va a comer el cordero.
La Pascua es el Cordero. Entonces, dentro de 2 días vamos a sacrificar el Cordero. Dentro de 2 días vamos a matar al Cordero, lo vamos a desangrar en toda la familia. Desde el más chico al anciano va a ver la sangre de ese animalito correr, va a ver el rostro de ese animal sufriendo y cómo le cortan el cogote, y ven ese espectáculo sangriento, viene y van a comer ese animal. Sabéis que dentro de 2 días, ahora dice, escuche, y el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, diga, al diablo lo venció un hombre. Tenía que ser hombre. Y lo aclara un escritor hebreo, lo aclara a los hebreos que hablan el hebreo, que tienen la cultura hebrea, les habla en el libro de Hebreo que era necesario que él participase de lo mismo, por cuanto un hombre cayó. Era necesario que fuera un hombre, no un ángel, no un Dios. Entonces Mateo subraya, mire que cuando Mateo se dirige a la persona de Jesús por excelencia es el Hijo, el que por ejemplo se dirige siempre a Jesús como Hijo del Hombre es Lucas, que es el Evangelio según Pablo, es el Evangelio a los no judíos. Lucas nunca dice Hijo de Dios, siempre el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, subrayando la humanidad de Jesucristo. Pero Mateo al revés, Mateo es el Hijo de Dios, pero acá Mateo rompe el protocolo de él. Y dice, porque Jesús lo dijo así, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Escuchen, los discípulos creían que él era el Mesías. Ese hombre es el Mesías, el hijo de David, el renuevo de Isaí. Que va a morir, entonces no es Mesías. El Mesías no puede morir. El Mesías vino para restaurar el reino. El Mesías vino para deshacer las obras del diablo. El Mesías vino para hacer lo que ningún profeta pudo hacer: abrir los ojos a los ciegos, que los paralíticos caminen, que los muertos resuciten. Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Escuchen, diga, el gran conflicto del pueblo de Dios, el gran conflicto de los israelitas. Escuchen, lo digo con todo temor y respeto, el gran conflicto de la iglesia no conoce el sentimiento del Mesías. No conoce. Escuchen, todo el énfasis del Antiguo Testamento es que busque a Dios, buscad a Jehová, buscad a Jehová. Todo el énfasis del Antiguo Testamento es buscar a Jehová. Ellos buscaban pero no sabían dónde. ¿Dónde vive Jehová? ¿Dónde? El círculo de la tierra es el asiento, la tierra es el estrado de sus pies. Le hicieron una casita, dijo, pero él no puede vivir en una casita, si el cielo de los cielos no lo puede contener. Le hicieron una tiendita y un cajón, pero ahí vas a meter en el dedal, vas a meter el océano, imposible. Pero el énfasis, todo el énfasis del Antiguo Testamento es buscar a Dios. Por eso es que el que predica hoy día que hay que buscar a Dios, está diciendo que Cristo no vino a la tierra, que no nació. Si un predicador me dice que hay que buscar a Dios, estamos para atrás. ¿Por qué? Porque el énfasis ahora es tener a Cristo. Todo el énfasis del Nuevo Testamento es el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene ya está muerto. El misterio escondido de siglos y edades es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, no es buscar. ¿Por qué? Porque Dios mismo se hizo encontrar. Dios mismo se hizo hombre y se reveló.
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Es decir, ya no lo tengo que buscar, que voy a buscar a alguien que está ahí. El que ve al Hijo ve al Padre. Las cosas que yo hago no las hago yo, las hace el Padre. Las palabras que yo digo no son mías, son del Padre. Es decir, Dios hizo presente, Dios se reveló. Entonces el énfasis ahora no es buscarlo, es tenerlo. Espere, eso fue en los tiempos apostólicos. Ok, al que buscaba, lo tengo, lo encontré, lo tengo. ¿Ya está todo? ¿Qué falta? ¿Saben qué? Usted puede haber encontrado a Dios, usted puede tener a Cristo y no lo conoce. ¿Hace cuánto que vive en familia usted? ¿Usted conoce esposa a su esposo totalmente? Esposo, ¿usted conoce a su esposa totalmente? ¿Conoce a sus hijos? El gran problema es que no conocemos a Jesús. De hecho, que acá estamos planteando lo que Él siente. Si nosotros entenderíamos esto, lo que Él siente, jamás estaríamos con la lupa puesta en nosotros mismos. Primero yo, después yo y tercero yo. Jamás podría, si tengo un concepto de que son superiores a mí mismo, imagínense ustedes, siempre estoy aprendiendo. Va a decir, realmente Jesús es un hombre humilde. No se hace el humilde, Él es humilde. Realmente Jesús es una persona sencilla. ¿Cuáles son los códigos de la vestimenta de Jesús? Vista la moda, si usted mira, por ejemplo, uno entiende, Dios muestra todo y esconde. Por ejemplo, cuando habla de la mujer, ¿cuáles son los códigos para la vestimenta de la mujer? ¿Qué dice? Sí, bueno, no vista ropa de hombre. No se refiere a los pantalones, no había pantalones en aquel tiempo. Es más, los hombres y mujeres usaban polleras, usaban faldas. Nada más que el hombre era más cortito, la mujer era más larga. No se refiere a eso. ¿Y qué dice de la mujer cómo debe de vestir? ¿Leyó en Timoteo? 3 cosas: decoro, modestamente, modestia. Dice, no se pintarrajee, ni se meta aros y collares, y qué sé yo. No sé si lo leo bien yo, lea, está en castellano. ¿Y para el hombre qué será distinto? No. Jesús es sencillo, es humilde. Me acuerdo cuando me di cuenta que no lo podían encontrar en el huerto los soldados, había 13 hombres, 13. Miró a uno, será este. Capaz que dijo, no, miró a Pedro, lo veía, capaz que no puede ser. Lo escuchó hablar y dijo, no, este no. Capaz que lo miró a Mateo más, capaz que es. No sabía cuál era. Porque él no andaba con ropa diferente a los otros, él no vestía a la moda, qué sé yo, tampoco tenía un burro especial ahí, tenía el mismo burro que los otros. No sé, escúcheme, ¿me está escuchando lo que digo? No conocemos a Jesús. Si lo conociéramos a Jesús, no haríamos lo que hacemos. Una cosa es tener la imagen de Jesús, bueno, que si tiene barba, que no tiene barba, si el pelo es largo, si no es largo, que si pesa 60 kilos, es una cosa. Otra cosa es conocer adentro. Pablo dice, mire, si usted, según la carne, no sirve conocer a nadie, y aún a Cristo, si le conoce según no sirve para nada. ¿Por qué?
Porque a partir de la crucifixión de Cristo y de la muerte del Señor, lo que vale es el que tiene a Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, chao. Que lo conocía Jesús, que no te sirve de nada. Por eso Pablo dice, nosotros no predicamos a Cristo, el hombre de Galilea, predicamos al Cristo crucificado. Jesús es válido en tanto y cuanto muere la cruz para adelante, es el que sirve. Lo demás es historia. Que sirve como historia, obviamente. No me mire raro, estoy hablándole de la Biblia. Ahora, dice acá, viene la Pascua, ustedes van a degollar el cordero y se lo van a comer. Y yo les digo esto, el Hijo del Hombre será entregado como el cordero para ser degollado. ¿Y quiénes lo van a? Ustedes lo van a degollar. ¿No dice que Él murió por nosotros? ¿Qué hacemos cuando recordamos la Santa Cena? Este es mi cuerpo que por ustedes ha sido partido. Ustedes me partieron, ustedes me degollaron. ¿Por qué nosotros? Por una simple causa, es su sentimiento. Él no pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Escuchen, mire. Adán falla. El plan A de Dios se ponchó. El diablo dice eso del Edén espíritu, se acabó. Le maté a Adán. Entonces Dios saca de su manga el plan B, el segundo Adán. Dios necesitaba un hombre sin pecado que pudiera cumplir su ley, su Torá, sin faltarle ni una jota ni una tilde. Eso se llama hombre perfecto. La visión hoy de los apóstoles de la iglesia es hacer de ti, varón y mujer de Dios, una mujer y un hombre perfecto que no tenga mancha ni arruga, que cumpla la ley de pe a pa, es decir, que sea irreprensible, no haya nada que objetar. Jesús vivió esa posición, no había en Jesús nada, nunca mintió, todo lo que Él habló fue verdad, todo lo que Él hizo fue por derecho, ¿no? Nunca transgredió la ley. Las 7 exposiciones que se presentan en los evangelios que Él transgredió el sábado, no los transgredió. Lo quisieron presentar como un transgresor, porque lo que Él transgredió fue a la institución judía, fue a la denominación judía, que atrás de una comisión directiva de hombres que manosearon la Torá y pusieron reglamentos internos y declaraciones de fe, que torcieron la Escritura. Lo que Jesús vino fue a poner en orden, como la escuela de Giliel decía, no como la escuela de Shammai decía. Es decir, traer a la ley a su teología clásica, clásica en sus raíces, actualista, que pueda ser funcional, que pueda tener una visión de vanguardia. Pero quiero mirar lo que dice la ley. Quiero que subraye esto. Para ser crucificado. La causa por la cual Jesús es crucificado no es porque Él pensó en sí mismo. Si Él hubiera pensado en sí mismo, escuche, si Él hubiera pensado en sí mismo, cuando fue al monte e invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a subir al monte con Él, a orar, y cuando ya se hacía la tarde, se ocultó el sol, y cuando Él empezó a orar, su rostro empezó a resplandecer y sus vestiduras empezaron, y el monte se hizo de día, porque Jesús estaba transfigurado, un varón perfecto.
el hombre glorificado. Él era la luz del mundo. Es decir, Jesús había cumplido toda la ley. Era el hombre sin pecado que Dios necesitaba. Es decir, allí había cumplido ya su ciclo, su misión. Él estaba en condiciones de ascender al cielo porque era el hombre perfecto que Dios quería. Pero no termina, dice, pero queriendo llevar muchos hijos a la gloria, dice Romanos 8, Él puso su rostro como de piedra hacia el Getsemaní, hacia el Gólgota, hacia el Calvario. ¿Por qué? Porque no estimó su vida para sí, porque su sentimiento es al otro. Entonces Él dio su vida porque Él no es egoísta, porque Él no es avaro, Él es humilde y sencillo de corazón, y Él es su sentir, reconocer que los otros son superiores a Él mismo, y puso su mira en las necesidades de la humanidad, no en las de Él, porque sus necesidades estaban cumplidas, Él ya era perfecto. Pero queriendo llevar muchos, Él puso el pecho a las balas. Él cargó el pecado de nosotros, el que no tenía pecado. Cargó tu pecado, mi pecado, para que el cuchillo de Dios no te pase. Y no seas sacrificado tú. Él se sacrificó. Por eso les dijo, oíste que dentro de 2 días la Pascua y el Hijo del Hombre va a hacer lo que le estaba diciendo Jesús. Este es mi sentir. Ellos no entendieron una pepa. Para ellos se les transformó en un conflicto. Y es el conflicto que tenía Pablo. Porque Pablo también era judío como ellos. Pablo conoció a Jesús, se le reveló Jesús. Una cosa es que usted tenga a Jesús. Una cosa es que usted encuentre a Dios, que usted tenga a Jesús. Otra cosa es que usted le conozca. Hemos mirado esto. ¿Cómo puede ser que el mismo Filipenses, en el capítulo 3, Pablo, después que escribió las 13 cartas, después que subió al cielo, dice que él está dispuesto a perder todo, a despojarse como Cristo, vaciarse, a fin de conocerle? ¿Cómo, Pablo? ¿No lo conoce? ¿No estuviste en el cielo? ¿No? ¿Cómo que no lo conoce? Pablo dice, yo conozco una parte nada más. Hay mucho más de Cristo. Vamos a la ley. Éxodo capítulo 21. Tomando forma de esclavo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo. La ley del esclavo, la ley del siervo. Capítulo 21. Leo. Estas son las leyes que les propondrás a los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares esclavo hebreo, la palabra siervo es esclavo. Si comprares esclavo hebreo, si es hebreo, 6 años servirá. Más el 7º, el Shekinah, el año Shekinah, que es un sabbat, un año sabático, saldrá libre. De balde significa sin pagar nada, gratis, no tendrá que pagar recompensa para ganar su libertad, no. Si es del pueblo de Dios, 6 años te servirá, y el 7º año es libre. Y si entró solo, como esclavo, solo saldrá. Si tenía mujer, escucha, acá no aparece, pero en la Biblia hebrea dice, si tuviere mujer hebrea, si tuviere mujer, no gentil, si tuviere mujer hebrea, saldrá él y su mujer con él.
Si su amo, otro caso, le hubiere dado mujer, y acá en la Biblia hebrea dice mujer no hebrea, mujer gentil. Escuche, el esclavo hebreo, que es comprado como esclavo, el amo le da esposa gentil. Esto es importante porque acá en la Reina Valera no figura eso. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Es decir, cuando se cumplan los 6 años, él no podrá decir, yo me voy con... No, un momentito. Si tu mujer fuera hebrea, sí. Y que hubiera entrado contigo, pero vos viniste solo y tu amo te dio la esposa gentil y tienes hijos de la esposa gentil. Son míos, son de tu amo. Escuche. Entienda lo que es una parábola. Estoy hablando del sentimiento de Jesús. Dice, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera a luz hijos e hijas y la mujer y sus hijos serán de su amo, él saldrá solo. Ahora escuchen. Si el esclavo que tiene la mujer gentil, los hijos gentil, que ya se cumplieron los 6 años, puede irse, si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, te amo, yo amo a mi amo y amo a mi mujer y amo a mis hijos, escuche, yo no estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en los demás, el sentir que hay en Cristo, no estimando a los demás, sino a los demás como superiores a él mismo, poniendo la mira en los demás, no en la de él. Si no hubiera pensado en él, yo como los demás que revienten, esto es para mí, los demás sigan, chao. Eso es espíritu egoísta, eso es un espíritu adverso, anti-diábolos, adversario. Lo hemos leído, el conflicto de Pablo. Ahora, dice, no saldré libre. Escucha ahora. Ajá. Entonces, ¿renuncias a tu libertad? Sí. Permanezco esclavo con mi esposa, con mis hijos, y te voy a hacer, no te voy a odiar, te voy a amar. Bueno, ¿cómo os aseguramos esto? Entonces su amo, verso 6, lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta. Acá de vuelta se omite, en el hebreo dice en la puerta de la casa, en el ingreso a la casa. Dice, le hará estar junto a la puerta o al parante, al poste, se llama jambas, el marco, jambas. Dice, lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo, con un punzón, oradará es perforar la oreja. Escuche, lo pone al esclavo, haga el fin de imagen, contra la puerta y contra el marco, y le agarra un clavo, un punzón, y lo clava, lo crucifica al marco. Escuche, dice, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su esclavo para siempre. Hermano, no sé si usted entiende lo que está. Dos cosas. Dios tiene y tendrá en los cielos siempre un hombre que es esclavo por amor a Él. A ese hombre que está en los cielos, que lo crucificó en el madero, Dios le dio esposa que no es judía y le dio una congregación que no son judíos. ¿Por qué? Porque ese hombre tuvo un sentir, un sentimiento. ¿Cuál es?
Él consideró a los no judíos como superiores al judío, a él mismo. Y no enfocó solamente en el pueblo de Israel, sino enfocó la lupa en los demás, en la necesidad de los demás. Y él dio su vida. Pablo no entendía esto. ¿Sabe que si usted no entiende esto, nunca tendrá gozo en el Evangelio? Siempre será un amargo y una amargada. ¿Por qué? Pablo se sacó el ajenjo cuando tuvo la revelación de Jesucristo, del sentimiento de Jesús. Yo lo leí muchas veces, lo leí con ustedes, y yo dije, acá hay mucho más. Colosenses capítulo 1, verso 29. Ya estamos terminando, téngame paciencia. Ya oramos. Colosenses capítulo 1, verso 24. No entendía. ¿Cómo? Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Qué? ¿Me está escuchando? Usted cuando padece, ¿está alegre? Usted cuando se padece empieza a reírse, está con gozo. A ver, Susanita, si mira el examen hubiera dicho positivo, ¿estaría contenta? Aleluya, tengo cáncer. ¿Estaría con gozo? No, se dice que la ducha, Pablo dice, ahora es incongruente. Me acuerdo del título que le puso Aguini a su libro, El atroz encanto de ser argentino. Atroz encanto. Si es atroz, ¿cómo puede ser encanto? Y si es encanto, ¿cómo puede ser atroz? Así es el argentino. Somos un encanto atroz. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. Si padeces, Pablo, ¿cómo te vas a gozar? Y si gozas, ¿cómo vas a padecer? Claro, Pablo ya se le solucionó el conflicto. Ahora el conflicto lo tengo yo, porque leo y no entiendo cómo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne, escuche, carne, no espíritu, vosotros para espiritualizar todo. Carne. Pellizquese, ¡ay! Duele. Y cumplo en mi carne lo que falta de los sufrimientos o las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Bueno, gracias a Dios que Pablo sufrió. Ajá. Dios no hace acepción de personas. Usted y yo somos Pablo también somos hombres. También encontramos al Mesías, también Él está en nuestros corazones y ahora lo estamos conociendo, ahora estamos entendiendo su sentimiento, estamos entendiendo lo que hay atrás de la barba, del pelo largo, de las sandalias, de la túnica, lo que está dentro es lo que Él es. Ahora estoy conociendo un poco más a Pablo. Con razón, Pablo dice, sé imitadores de mí. ¿Cómo que me imitador de Cristo soy yo? No se haga problema, porque lo que yo hago lo hace el Señor. Soy un buen modelo, soy una fotocopia exacta. Ahora, ¿sabe dónde salió todo esto? Salió de Colosenses. Colosenses capítulo 1, después que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria a los gentiles.
Leo el 28-29 del capítulo 1 y luego los primeros del capítulo 2. Leo, escuchen. Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? A Cristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con esta visión, con esta carga apostólica, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Visión apostólica real, nada de hacer discípulos, hombres perfectos. Dice, verso 29, para lo cual también trabajo luchando. Diga, el trabajo de enseñar y exhortar y hacer perfecto a todo es una lucha. ¿Sabe qué? Por eso dije, usted no va a poder vivir feliz el Evangelio si usted no tiene el sentir de Cristo. A mí me ha pasado, y a usted capaz que le pasó, si no le pasó le va a pasar. Llegamos en el 84 a Córdoba. ¿Usted cree que todos los años han sido redonditos? ¿Usted cree que nunca tuvimos problemitas? Tengo a Cristo, está todo resuelto. ¿Usted cree que no hemos sufrido cosas? Y hemos sufrido más con el pueblo de Dios que con la gente que no conoce a Dios. Y eso le va a pasar a usted, no estoy poniéndome una excepción, eso nos pasa a todos. Escuchen. Ahora, y usted llega a un momento de crisis tan grave que usted dice, pero ¿qué hago acá? Si yo no tendría que estar acá, yo estaba allá, tranquilo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? A veces mis hijos me dan la grave y me han recriminado. Y si usted no entiende esto, se amarga. Y Pablo se le planteó ese problema. Ahora me gozo, antes no. ¿Por qué ahora? Porque ahora entiendo el conflicto que yo tenía. No conocía el sentimiento de Cristo. Yo siempre tenía al revés. Yo pensaba en mí, ponía los focos en mí y los demás que se arreglen. Yo pensé que yo era mejor que otro y me preparé todo para ser mejor que los otros. Ahora Dios viene y me saca todo lo que yo tengo, no tengo. Pablo dice, yo era perfecto en cuanto a la ley, tenía esto que era lo que era antes para otros ganancia, para mí ahora. ¿Por qué? Porque no tiene valor, porque los demás son superiores a mí mismo, así que ¿para qué quiero título? ¿Para qué quiero ser perfecto en la ley? ¿Para qué quiero? No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Y más abajo él dice, y aún estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Por qué? ¿Para ganar el cielo? No, para conocerlo a Cristo, para conocerlo más. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, claro que es ganancia. Pero ¿de qué vale la vida si yo no es para conocer a Cristo? Ahora, acá en Colosenses dice, de esta manera, verso 29, para lo cual también trabajo luchando según el poder de Él o la potencia de Él, el cual poder actúa poderosamente en mí. Es decir, que en última instancia no soy yo el que trabaja, es el poder de Dios. Luego dice, sigue, porque acuérdense que la Biblia no están separados en capítulos originales ni en versículos, sigue. Y sigue el capítulo 2. Porque quiero que sepáis, ustedes tienen que saber esto. Hermanos, si van a vivir el Evangelio con gozo, y van a sufrir con gozo, y no importa la condición que usted esté, sea que estén tirando manteca al techo, o la estén pasando brava, el estómago seco, pegado de no tener que comer, o pasando frío por no tener abrigo, o pasando necesidades, y para que eso lo hagan con gozo,
para que entiendan, sino para vivir amargos. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha. Escuche, Pablo no es un exagerado, no es una simple lucha. ¿Cuántos hicieron el Peniel? Levante la mano. Hay algunos que no. ¿Y cuántos hicieron la escuela de Berea, el primer nivel? ¿Cuáles son la primera lección de la escuela de Berea? ¿Se acuerdan o no? La guerra espiritual. Lo primero que se les dice al que sale del Peniel flamante, mira, desde el día que vos recibiste a Cristo, querido mío, estás en guerra. Así que cuando te levantás, tenés el fusil a mano. Y cuando te acostás, andá con el fusil. Y de almohada, poné el fusil. Porque el enemigo no duerme. Ni se da de vacaciones. Vos te vas de vacaciones y el enemigo no. En las vacaciones lo vas a encontrar armado y vos vas a estar ahí tirando manteca al techo. Entraste a una guerra sin cuartel. El enemigo no vino para darte un dolorcito de cabeza, para ponerte un tumorcito, él vino para matarte. Y él te quiere matar. Pablo dice que él trabaja luchando, el trabajo para él es una guerra. ¿Qué trabajo? De presentar a todo hombre, de enseñar a todo hombre en toda sabiduría, de hacerlo perfecto como Cristo. Una guerra. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por todos vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No está hablando a nivel mundial, está hablando de los hermanos de Colosas y de la Odisea que nunca vieron su rostro. Pero quiero subrayar esto. La palabra lucha, la palabra trabajo, la palabra conflicto que hemos leído en Filipenses, el conflicto de Pablo, es la misma palabra agón, A-G-O-N. La palabra agón en el castellano es la palabra agonía. Agonía. ¿Qué es agonizar? Está agonizando. Se nos murió la Coco, la René. Decíamos René, le pusimos René porque no sabíamos si era varón o mujer la tortuga. Se nos murió. Quedamos mal. El jueves yo venía justamente y digo, ¿quién murió el 14? Porque yo me acordaba de las otras y día, pero alguien murió el 14. Y claro, me acuerdo que era la tortuga, murió el 14. Y quedamos mal todos. Ese día yo estaba, mire, nunca pensé que podía amar al reptil ese. Y la veía, la María, y ya estaba con la cabeza mayor. ¿Qué está? Agonizando. Quiero que sepan que en la lucha me estoy muriendo. Una cosa es predicar el Evangelio. Otra cosa es hacer gente igualitos a Jesús. Varones perfectos. Predicar el Evangelio es pura religión. Es la parte del tío. El evangelista es el tío que llega a las iglesias y trae caramelos, chocolate. ¿Vi los tíos cuando caen? El tío nunca dice al hijo que no, siempre dice que sí. Ah, mi papá me dice no en esto. ¿No viste el tío? Porque me dice sí. Pero los tíos no quedan en casa. Los evangelistas no quedan, se van. Claro que cuando vuelven con regalos de vuelta, que sanidad, que papá. ¿Y quién no quiere regalo? Hermano, si usted no entiende esto, si no entendemos esto, estamos en conflictos. Vamos a estar amargos.
Pero si yo tengo a Jesús y el que vive dentro mío me dice que tengo que tener el mismo sentir con todos los demás, ¿cuál? De tener a los demás como superiores a ti. Nunca pongas tu nombre en primer lugar. Nunca pongas la lupa en tu casa, en vos, en tus hijos. Ponerle los demás. A mí en determinado momento se me hizo un embrollo, una tensión terrible, porque del hermano Samuel yo no recibí esto en un mensaje, lo recibí en hechos. Leo a Yonggi Cho, la iglesia, Paul Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo, que predicó en el Luna Park, me acuerdo, y él tenía este orden de prioridades. Primero Dios, después nosotros, mi familia, y tercero los otros, decía Yonggi Cho. Y yo cuando tenía 18, 19 años, que fui justamente para agosto, pasé mi cumpleaños allá, y coincidía con creo que las bodas de Perla. ¿Cuántos son? ¿25 años? ¿Cuántos? Las bodas de Perlas. ¿Cuántos años de matrimonio? No, más de 25, son como 30, 40. Claro. Bueno, el hermano Samuel cumplía las bodas de Perla. Claro, si las hijas ya son grandes, todo 40 años. Y entonces, Eleanor me dice, la vas a decorar vos, ya que, sí, yo nunca decoré. Y bueno, y son perlas, y bueno, perlas, las llenamos de perlas. Entonces, hicieron 3 niveles de torta, todo, Eleanor es una profeta, así que ella piensa proféticamente. Entonces hizo para toda la congregación. Y la torta era una cosa así. O sea, me acuerdo, salió en la revista Hoy, la foto, bueno, salían todos parados la torta ahí. Hicieron una base y yo era que tenía que, así que agarramos, le hicimos con el fondant ese duro, le metí 3 o 4 vainillas abajo como pilotes, puse el fondant y sobre eso pusimos una copa de vidrio, 4 copas de vidrio, y venía la otra base, puse otra color, 3 niveles. Y en el primer nivel grande, y acá arriba había un corazón partido con espiga, y de un lado decía Samuel y del otro lado decía Esther, que eran las bodas de perlas del matrimonio. Y él nos hizo escribir primero Dios en el más chico, segundo nivel, después los otros, y en el de abajo, recién nosotros. Y eso para mí fue más fuerte porque cuando Dani se casa con Lili, la tercera hija del hermano Samuel, Dani Giampaglia, un americano, el hermano Samuel dice, Dani, vení, estábamos todos en la mesa, dice, mira Dani, aquí delante de los hijos te digo, yo quiero decirte esto para que no te confundas ni te amargues. Vos a lo mejor pensás, ahora tengo por suegro al hombre importante del movimiento. Y yo quiero decirte, Dani, que vos no recibís ningún beneficio, sino que perdiste los derechos. Antes tenías más derechos porque estabas en segundo lugar. Ahora bajaste al nivel 3. No tenés ningún derecho porque los demás están por encima de nuestra familia. Eso más lo otro se me quedó improntado. Cuando leo a Yonggi Cho, y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Después leí a Watchman Nee, el hermano chino, no sé si usted leyó el libro, Matías está leyendo tremendo, léalo a Watchman. Y Watchman Nee piensa, aparte, en la Biblia está esta teología. Escuchen, sobre lo que yo estoy diciendo, no estoy diciéndole que usted tiene que creer lo que yo le estoy diciendo de Samuel Sors. Si usted cree que las cosas son al revés,
Pero las cosas que Jesús nos está diciendo nos está poniendo la casa en orden. Yo era Dios, pero no me puse en primer lugar. Puse a los otros. Escuche, a los de la casa de Abraham. Pero cuando enfrenté la cruz para todo el mundo, puse la lupa en la casa gentil y la casa de Abraham pasó a tercer lugar y la casa gentil está por encima. No porque sean mejores, sino porque son peores y más necesitados. Y el sentimiento que hay en Jesús es poner la lupa en el necesitado. Esto de Éxodo 21, el esclavo de Jesús. La esposa gentil es la iglesia y los hijos son las congregaciones. Jesús se pudiera haber ido al cielo solo. Cuando se transfiguró ya cumplió la meta. El hombre perfecto estaba. El segundo Adán llegó a la meta. Era el hombre glorificado. Se hubiera ido solo, pero él no puso la lupa. Yo y los demás que se arreglen. Esta gente pecadora, estos infieles. Pablo dice, ahora me gozo. Cuando sufro no me quejo, antes me quejaba porque no entendía, antes vivía amargo porque no, pero ahora me gozo en lo que padezco por la iglesia y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Amén. La pregunta es, ¿tenemos este mismo sentir? Perdón, vamos, lo saco, no me voy a meter en la multitud. Primera persona. Diga, tengo este sentir que había en Jesús. Tengo este sentir que Pablo tuvo que aprender. Fue un gran conflicto, fue una gran lucha entender esto. Hasta que él entendió. Y Pablo asumió la lucha de Jesús. Note que la palabra lucha, la palabra guerra de civil, guerra de armas, guerra de seres humanos, no es agón. La lucha agón es una lucha interior. No es una lucha de cuerpo a cuerpo, de físico, de armas. Es una lucha de agonía. Cuando usted lee los evangelios de la persona de Jesús, de aquel que era Dios, se renunció. Acá en el capítulo 26 de Mateo, justamente en el ciclo antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar al reino de los cielos, el último ciclo de Mateo, Jesús está en Getsemaní y dice que era la lucha interior que él tenía de poner su vida por los demás, de poner la lupa en la necesidad o poner la lupa en su propia vida. Y él luchó, ¿qué hago, Padre? No hay una manera de que zafemos, que no tenga que padecer, que no tenga que sufrir. Pero cuando Dios hace silencio, el silencio es más elocuente que las palabras. Y Jesús oró por 3 veces en 3 horas y el cielo mudo. Y dice que la lucha que él sentía, porque él sabía lo que se venía, por favorecer a otros, para amar al mundo. Dice que la lucha era tan tremenda que la presión que había en su cuerpo y en la tensión en su cerebro, se abrieron las venas y la sangre se desdobló. Yo he leído algunos comentarios de la medicina, que esto pasa cuando la persona tiene un gran sufrimiento.
Y luego se produce como un infarto, se le parte el corazón, se parte todo. Y dice que él transpiraba como gotas de sangre, porque las venas capilares se metieron y la sangre comenzó a aparecer. Dice, con gran agonía, lucha, agón. Pablo sufrió la misma lucha. Y Dios dice que yo y usted y yo, nosotros, si tenemos el mismo sentir y conocemos a Cristo, vamos a poder decir como el apóstol, ahora, a partir de este pensamiento, de esta revelación, de esta verdad, ahora me voy a gozar en mis sufrimientos. Parece una locura. Parece una locura. Déjeme que toque unos versículos más, que se los convide para que los leamos y oramos. Efesios 3:1, 4:1. Efesios 3:1. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, déjeme que lo diga así, por causa de ustedes, no judíos, por esta causa, cuando Pablo habla del ego, de yo, es porque va a decir algo fuerte. La causa por la cual yo estoy preso, note que Pablo no dice que está preso de Roma, no está preso de César. Él sabe que César no lo puede poner preso si Dios no lo permite. Usted tiene que saber si usted está enfermo y que la enfermedad no puede tocarle si Dios no lo permite. Entonces usted no está enfermo de enfermedad, está enfermo de Dios, de Cristo. A ver, entienda lo que estoy diciendo es grosso. Dice, yo Pablo, prisionero de Cristo, no de Roma, escuche, sabe él que es la voluntad de Dios que esté preso. Es mejor que esté preso que esté libre en ese momento, y así fue, si no, no tendríamos las cartas. Prisionero de Cristo Jesús, por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque yo los considero a los gentiles mayores que nosotros los judíos. Y no puse la lupa en nosotros como judíos, sino viendo la necesidad de los gentiles. Y por esta causa estoy preso. Escuche, vamos a ver cuál es el humor del preso. Leemos el verso 4:1. Yo pues, preso en el Señor, más claro, preso no en Roma, preso en el Señor, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que, justo tengo todas estas hojas rotas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y acá está, ¿ves? Este es el sentir de Cristo, esto es lo que es Jesús, sencillo, humilde, con toda humildad y mansedumbre. Escuche, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. ¡Pah! Ahora entiendo, la única manera de que yo pueda hacer eso, con usted y usted conmigo, es que yo tenga el mismo sentir que tuvo Jesús. Cuando tengo ese mismo sentir, no tengo problema. Leemos ahora en Efesios 3:15. No, perdón.
3:13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis. La palabra desmayar es no se depriman, no se amarguen. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Por quién las tribulaciones? Por los gentiles, por ustedes. No a causa de por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, miren, Pablo está en la cárcel, lo están apretando, está sufriendo, y él nos está consolando a los que están afuera libres. ¿Por qué? Porque él se goza en las tribulaciones. Leo una sección más. Filipenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora entiendo, con razón este hombre, no lo paraba ni la cárcel, ni los azotes, ni que lo iban a crucificar, ni que lo iban a quemar, porque tenía el mismo sentimiento de Cristo. Dios tiene un esclavo para siempre como amo en los cielos. Y ese esclavo va a estar con su esposa y con sus hijos en los cielos. ¿Por qué? Porque él aceptó a los demás como superiores a él mismo y puso la lupa en nuestra necesidad. Yo quiero orar esta noche. ¿Por qué vamos a orar? Yo quiero orar también por mí. Que usted ore por mí, yo por usted. ¿Qué? Mire, no sé de qué manera, no sé de qué forma, que esta verdad se prenda en nuestro espíritu, se haga carne de nuestra carne. No sé si habrá una unción sobre esto, un manto, no sé qué habrá. Pero lo que haya, como pasó en el apóstol, si pasó en Pablo, ¿por qué no en mí? ¿Por qué no en usted? Todo lo que pidieres al Padre orando, lo recibiréis. Padre, dame ese sentir que hubo en Cristo, de considerar a los demás como mayores a sí mismo, de no poner la lupa, la mirada en uno mismo, sino en los de los demás. ¿Usted quiere añadirse? Póngase de pie, vamos a orar. Ya terminamos. Aleluya. Yo no sé cómo le cae a usted esta palabra, pero yo me desperté el sábado a la mañana con este maná fresquito y la palabra empezó a fluir y me explotó. Yo dije, wow, tremendo Dios. Levante sus manos. ¿Cuántos saben que lo que le pedimos a Dios, Dios nos da? ¿Cuántos saben que lo que le pedimos a Dios orando, Él no está jugando al Evangelio? Si le estamos pidiendo que en las tribulaciones, en los problemas, vamos a tener gozo. Y vamos a poder decir, ahora me gozo en lo que estoy padeciendo. No estoy enfermo por el virus, soy enfermo de Dios. No estoy preso por causa de la justicia humana, estoy preso en Cristo.
Padre Celestial, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Tú has enviado esta palabra y nos estás hablando, porque tu deseo es que como congregación y parte de la iglesia nosotros recibamos esto, conozcamos esto. Y yo personalmente te doy gracias por haberme revelado esta verdad, por haberme hecho entender a mi espíritu, a mi alma, el sentimiento tremendo de mi Señor Jesús, aún por revelarme algo acerca del apóstol Pablo, porque él también tuvo esta misma lucha, este mismo conflicto, no entendía el sufrimiento en el camino con Dios. En esta noche, haz que esto sea una realidad en nosotros. Hágalo personal, ore usted, diga, Dios, yo quiero tener esta vida que tuvo Jesús. Yo quiero tener este sentido. No quiero irme con unas lindas palabras o un mensaje que me emocionó. Yo quiero irme como que alguien plantó una semilla en mi espíritu que va a crecer, que va a cobrar vida y va a ser parte de mí mismo. Y yo podré ser ese hombre, esa mujer, a la imagen de Cristo, como un varón perfecto, humilde, sencillo, que tiene siempre a los demás como superiores a él mismo, que no mira por lo suyo propio, no primero yo, sino los demás, después que todos ya, entonces recién voy a ver. No es el que arte y reparte se queda con la mejor parte, es al revés. Gracias te damos porque creemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos aquello por lo cual estamos orando. Vamos a hacer un acto profético. Tome la mano que está a su lado y dígale: tú eres más importante que yo. Quiero decirte que te valoro más que yo. Hágalo. Hágalo por causa de mi Señor. Amén.